¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, el menos común de los sentidos. Este día, martes 15 de noviembre, día interesante. Hace 3 años pasó algo que lo vamos a comentar con quien hacemos hoy el programa, que está invitado, como siempre, a llenarnos de buen contenido, que es don Pato Gajardo, Patricio Gajardo, Lago Marcino, que está. Pato, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias Igualmente, Juan José, un placer. Y que es cientista político de Dorfman Gataz Consultores, Pato. Te quiero presentar ahí con todas las de la ley. Muchas gracias por acompañarnos. La doctora, déjame advertir, cortito, Pato, la doctora no va a estar hoy día, mañana ni el jueves, entiendo, porque está, lo decíamos, nos reíamos con el Pato antes de empezar, despachando hasta su término probablemente, ojalá sea así, el presupuesto nacional, con algunos cuestionamientos y duros enfrentamientos, que es lo habitual en el despacho de un presupuesto, Pato, pero eso es lo que está pasando en temas nacionales y un montón de otras cosas que comentábamos en la previa. Pero déjame, si te parece y me permites un poquito, porque es nota de portada en alguna periódico electrónico hasta ahora, el tema internacional que forma parte naturalmente de tu expertise y que tiene que ver con lo que ha pasado en Polonia, Pato, con esta ofensiva rusa en Ucrania, que tiene múltiples objetivos dentro del territorio ucraniano vía misiles, una contraofensiva rusa, pero que al parecer 2 de ellos caen en territorio polaco en un pequeño pueblo, destruyen un galpón, un granero, una suerte de, así es lo que se describe, se ven volcados camiones, tractores, etcétera, y aparentemente habría 2 personas fallecidas en razón de estos misiles rusos, y esto ha generado naturalmente la convocatoria en Polonia a su Centro de Seguridad o Comando de Seguridad Nacional, con ministro de Defensa incluido, y también es un país OTAN, ojo, y también en Estados Unidos. Y también en Estados Unidos algunas reuniones. Pato, te dejo a ti el tema que me parece bien relevante tu mirada. Bueno, hasta ahora el Pentágono, porque al principio señaló el Pentágono de que indicaban que eran misiles rusos, y bueno, tú sabes que Ucrania recuperó la ciudad de Gerson, que claro, incluso el propio presidente Zelensky estuvo ayer en Gerson haciendo todo una señal de liderazgo y de todo lo que había significado, porque habían cruzado el río Dnieper y en un avance significativo, y era un golpe fuerte porque abre el espacio hacia Crimea, que es una península que fue anexada el año 2014. Bueno, pero volviendo al tema OTAN y al tema polaco, hay un artículo, el artículo 5 de la OTAN, que establece que cualquier país de la OTAN, al ser atacado, implica que todos los países que son miembros de la OTAN, y aquí incluyendo Estados Unidos, casi toda Europa Occidental, y varios países de los límites de Ucrania también, Moldavia, Rumania, son parte de la OTAN, deberían defender. Ahora, ¿cuál es el contexto? El contexto es que efectivamente, después, por lo menos la última información que yo vi, era que el Pentágono no tenía la certeza de que el misil había sido un misil ruso. Así que ahí... Sí, hay ciertos rumores. Mira, la primera víctima, Pato, en un conflicto bélico, lo sabemos, lo hemos comentado más de alguna vez, es la verdad, o los hechos tal cual son, ¿verdad? Entonces, la especulación da para todo, se oculta, se juega un juego de visto o no visto. Hay algunos que dicen sin ninguna prueba que es un ataque de falsa bandera, pero tampoco hay pruebas. Falsa bandera, vale decir, podría ser un autoatentado, ¿no es verdad? Puede ser. Un atentado de origen diferente, destinado a producir efectos que no conocemos. No hay ninguna prueba respecto de aquello, y sin embargo las redes sociales, que son particularmente desinformadas, le atribuyen mucha realidad a ese hecho incierto, pero esto cae en el contexto de una contraofensiva rusa. No cae en un contexto... Ese es el punto, ese es el punto. Porque incluso Zelensky, el presidente ucraniano, señaló de que había, digamos, en esta contraofensiva se habían lanzado más de 85 misiles, lo cual es una cantidad considerable, muchos en Kiev, la capital de Ucrania, cosa que viene a marcar un poco el territorio luego de la caída de Gerson, que es una ciudad es bien importante porque era la única capital, digamos, regional, en la cual incluso se hizo un plebiscito, Juan José, para incluir a esa región, Gerson, y toda la región de Gerson, como parte de Rusia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, evidentemente,
la aplicación del artículo 5 de la OTAN, que establece esta ayuda mutua, va a tener que ser evaluada si efectivamente hubo una intencionalidad o no hubo una intencionalidad. Yo creo que ahí el tema es complejo, pero recordemos, y ahí te lo planteo, yo sé que tú eres un historiador en potencia, absolutamente. Tú me vas a hablar de Polonia como protagonista histórico de gatillos de guerras sociales, de guerras mundiales. Pero eres un historiador nato, así que y yo lo sé y te conozco, así que, pero no te olvides que la Primera Guerra Mundial se genera a partir de un efecto dominó. Es decir, un hecho puntual que fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era el heredero del Imperio Austrohúngaro, asesinado en Sarajevo, y a partir de eso, de ese hecho, entre comillas, menor en términos negativos, se va generando una cadena de acontecimientos que lleva a la Primera Guerra Mundial. Entonces, nunca hay que olvidar que un hecho puntual efectivamente podría generar una intervención de la OTAN. Yo no creo que se vaya a producir por este hecho específico, pero es una señal de que o Rusia está, si es que el misil efectivamente es ruso, y hubo alguna intencionalidad de atacar a Polonia, cosa que había evitado en forma bastante explícita Putin y lo había señalado en forma muy concreta, de que no tenía ninguna intención de atacar a ningún país de la OTAN, justamente por el artículo 5 que te mencionaba. Sí, no, y además en redes sociales se arde a propósito de lo que te decía también de Polonia y su protagonismo en ser escenario en donde se han gatillado guerras mundiales anteriormente, particularmente a contar del 1 de septiembre del 89, cuando invade el territorio polaco, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay mucha especulación de que esto puede ser el gatillo de una tercera guerra y que hay llamados a la calma y a esperar información, ¿ah? Porque a esperar información. Tal cual tú dices, faltan datos. Sí. Faltan datos, esperar información. Esto pilla, o digamos, en el momento que se produce este bombardeo, se está produciendo el G20 en Indonesia, que es donde está Joe Biden y Xi Jinping, que han tenido una bilateral muy importante, y además los países más relevantes del mundo, y que muchos de ellos participan en la OTAN, así que yo creo que va a ser un motivo de discusión de agenda ahí relevante, como en este momento. Estoy viendo los comentarios acá de nuestros auditores, todos muy informados naturalmente. Y dice uno de ellos, sigue un montón de canales rusos donde están mostrando los fragmentos y no corresponden, dice esta persona, a misiles rusos. Lo mismo pasa en la estación de Kramatorsk o Kramatorsk, donde cruzaron los rusos y fueron los ucranianos. Claro, aquí, bueno, el auditor, que se llama Nelson, entiendo, tiene una opinión formada respecto de que esto aparentemente fueron los ucranianos, que sé yo. Yo llamaría a esperar a ver de qué se trata, porque evidentemente los rusos están en medio de una guerra en la que les ha ido espantosamente mal, atendido que se han cumplido 9 meses y no han conseguido ninguno de los objetivos. Y con decenas de miles aparentemente, y esto también es mentira verdad, juego de lo visto y no visto, decenas de miles de entre heridos y muertos. Entonces es una situación muy compleja. Ahora, evaluando la estrategia rusa, yo creo que sería pésimo, a no ser que fuera una cosa accidental, un ataque a un país de la OTAN, o sea, en el peor de los momentos, porque efectivamente incluso los que hablan de que esta retirada de Gerson es una retirada estratégica, no corresponde a que efectivamente las fuerzas ucranianas hayan demostrado tanta capacidad militar, sino que lo que pasa es que necesita reagrupar las fuerzas e incorporar muchos más soldados los rusos para fortalecer un ataque, una contraofensiva que probablemente se puede producir en medio del invierno, a finales del invierno. Entonces, oye, Pato, sí, correcto. Sí. No, te quería llevar porque para despachar la agenda internacional me parece re interesante lo que está pasando en Estados Unidos con la elección de medio término, que efectivamente puede convertir, atendido a los resultados que se han visto hasta ahora, con dominio republicano en la Cámara de Representantes y en el Senado, un empate pero favorable a los demócratas que ya lo tenían, digamos de 1 y 1, puede convertir al gobierno de Joe Biden en un gobierno de mera administración a propósito de no tener la Cámara de Representantes los últimos 2 años de su periodo, pero lo interesante acá es que no se produjo, creo yo, Pato, lo que se anticipaba de parte de Trump, que estaba o está a puertas en estas horas incluso de anunciar su candidatura para el 2024, no se produjo la famosa marea roja, el arrase de los republicanos, ¿no?
Y eso es malo para él, es malo porque también los candidatos republicanos adeptos a Trump no les fue tan bien, y es malo porque le salió Ron DeSantis al camino. Ron DeSantis, el ganador, el candidato ganador en la gobernación de Florida, ¿no es cierto?, que arrasó con el demócrata, que era trumpista, pero ya no lo es, y Trump lo está viendo como una amenaza muy seria en la interna y en las urnas a propósito de la elección del 2024. Es bien interesante ver lo que va a pasar ahí, cómo se proyecta eso, Pato. Bueno, acuérdate, Juan José, que hoy día, martes, o sea, era cuando iba a anunciar justamente Donald Trump, esperando seguramente que las elecciones de medio término, como suelen producirse, que el partido de oposición, en este caso los republicanos, obtuvieran resultados aplastantes. Y más encima, aparte de aplastante, que lograran el control, particularmente el Senado, que estaba muy, muy equilibrado, y la Cámara de Representantes, un gran avance, cosa que no se produce, y se produce un verdadero empate. Entonces, y como tú señalabas muy bien, Juan José, los candidatos republicanos que ganan, porque además hay elecciones de gobernadores, eso es bien interesante. Y hay 36 estados, sí. En 36 estados, y en muchos estados hay segundas vueltas, no todos los estados, pero hay varios estados. Estados Unidos es un país que es múltiple y tiene procesos electorales también bastante complejos. Hay estados que tienen segunda vuelta, otros estados que no las tienen, etcétera. Entonces, por lo tanto, todavía no tenemos una definición tan precisa, pero lo que sí está claro, lo que tú señalabas, que los candidatos trumpistas, es decir, aquellos que adherían en forma, porque virtualmente Trump se posicionó del Partido Republicano e impuso el trumpismo, y por eso hablo del concepto trumpismo, y yo creo que Ron DeSantis, aparte de ganar las elecciones con casi 20 puntos de diferencia con el candidato demócrata, lo interesante es que logra despercudir al Partido Republicano dándole una alternativa distinta. El Ron DeSantis es bastante conservador, fíjate que es bastante conservador incluso en lo moral, en lo valórico, etcétera. Pero es un tipo joven, de 44 años, es un tipo que representa un cambio y una renovación en el Partido Republicano que yo creo que va a pesar, porque fíjate tú que el propio Joe Biden, que todavía se sigue mencionando que sí va a ir a la reelección, bueno, va a estar con 80 años ya llegando a la presidencia, si es que llegara a ganar, y saliendo con 84 años, estamos hablando de... Y Trump tiene más de 70 también, entonces estamos hablando de candidatos bastante adultos mayores que estarían compitiendo en un momento en que efectivamente hay una crisis compleja a nivel global, y que yo creo que se necesita una renovación de liderazgo importante en el Partido Republicano. Oye, Pato, dale, sí. Porque no quería dejar pasar el tema de Polonia y todo eso, porque no lo quería dejar pasar, que la única vez que se ha utilizado el artículo 5 de la OTAN, ¿sabes cuándo fue? Fue en el atentado del 11 de septiembre del 2001. Ahí la OTAN funcionó y se aplicó el artículo 5. Sí, se activó el artículo 5. Ese es un paréntesis, estimado. Sí, no, por supuesto. Oye, Pato, no te quería llevar al tema interno que estaba mirando. No es que te vencía, ni mucho menos, han pasado un par de días que se conoció, pero en la encuesta Plaza Pública Academ, dio cuenta de un fenómeno bien curioso, llamativo. No me lo esperaba yo, para serte bien franco, no en esta dimensión, por lo menos, que es un cambio, no un giro copernicano, por así decirlo, pero un cambio más o menos importante en la elección del presidente de la República, que se eleva a 33 puntos, estaba en 25, había perforado su base de apoyo, ¿no es cierto?, hacia abajo, y su tasa de aprobación, que estaba rozando el 70, cae 11 puntos y queda en 58. Y esto se le atribuye, entre otras cosas, al lenguaje que habló la Araucanía, pero particularmente a la promesa que hay inscrita, ¿no?, en el proyecto anunciado y presentado ya, proyectos de pensiones. ¿Cómo lees lo que está pasando ahí? Bueno, lo primero es la volatilidad de los electores, de los ciudadanos, para definirse frente a determinados temas. Yo creo que efectivamente la iniciativa de la reforma de pensiones, la posibilidad de la pensión garantizada universal, de que se produzca un aumento de ella rápidamente, que ese es el discurso que ha utilizado el gobierno, yo creo que es lo que ha generado un cambio de
digamos, de visión, de evaluación del gobierno. También agregaría, aunque no parezca, porque, pero sí yo creo que importa en términos de cohesión y trabajo legislativo el triunfo de Vlado Milosevic a través de Analía Uriarte y la mano de la Carolina Toá, que por lo menos da la impresión de que está tomando el control y tomando una actitud diferente, que está siendo cuestionada por Apruebo Dignidad y particularmente por el Partido Comunista, sí, en torno al tema de la seguridad. Ahora, el viaje a la Araucanía creo que no me parece que sea un hecho tan significativo como para provocar ese nivel de impacto, porque a pesar de que habló de terrorismo, cosa que me parece que es importante viniendo del presidente Boric, que siempre ha estado en una postura muy contraria a asumir que una... Pero no solo contraria, Pato, él tenía un lenguaje en este tema completamente distinto a propósito del tema Temucuy, por ejemplo, en algún minuto visitando ese lugar, habló de que estaba en territorio mapuche recuperado. ¿Ah? Entonces, el giro, en este caso, en este tema es copernicano, es fundamental, es del día a la noche, pero en la pila de otros también. Entonces, el presidente dice, y por eso te quería preguntar, el juicio que se está formando la ciudadanía de él, es importante, él empieza a subir en las encuestas a pesar de decir una cuestión que a mí me dejó, no sé, congelado, que es, mire, ¿sabe qué? Nos dimos cuenta que otra cosa es con guitarra. O sea, tenemos un presidente que fue a aprender el oficio haciendo el oficio. Y ese oficio es nada menos que el ser presidente de la República. A mí me parece bien complejo eso. ¿Eh? Yo no sé cómo lo lees tú. No, yo lo leo... A ver, tiene la ventaja y desventaja. Todos entendemos que es un presidente de 36 años, por lo tanto es joven, y la gente que adhiere o que adhirió, o que estuvo con él, o que votó por él en la segunda vuelta, yo creo que está dispuesto a disculparle esas volteretas que son muy recurrentes. Pero yo creo que hay algo más profundo, que es el tema de la muerte del octubrismo en términos electorales y que el presidente está dando un giro. Ahora, ese giro hacia una postura más socialdemócrata es un giro contradictorio, porque al mismo tiempo que dice una cosa, dice otra. Y eso también se reflejó en el viaje a la Araucanía, porque en el mismo momento que tú planteas eso, el giro copernicano en relación a los actos terroristas, porque no mencionó terrorismo, dijo, hay actos que son terroristas. Ahora, luego habla de que las iniciativas legislativas van a ir por la lucha para el crimen organizado, contra el crimen organizado. Y el crimen organizado es una cosa y el terrorismo es otra, y se necesitan estrategias diferentes. Por eso me pareció interesante en este comité político cuando Carolina Toá habla de acelerar o darle urgencia al tema de la inteligencia, de generar una estructura sólida en materia de inteligencia que permita no solamente atacar el crimen organizado, sino que atacar también el terrorismo, porque sí hay una concordancia en el discurso de que la ley antiterrorista no ha servido. Ahora, si la ley antiterrorista no ha servido, entonces ¿por qué no la modifican? No, Pato, pero peor que eso, cuando tú miras hacia atrás la génesis de la actual ley antiterrorista, hay varios proyectos presentados para modificarla, que duermen, que avanzan un poquito, que duermen otro poco, en fin. Pero en su génesis, lo que se tuvo que poner a inventar ahí como figura para que el actual oficialismo aceptara aprobar aquello, en ese entonces, fue inventar esto de que para ser calificado de terrorista un acto había que probar en el ejecutante de ese acto terrorista el ánimo de generar el terror o el temor, ¿ah? Cosa que en un tribunal es imposible de probar. De tal suerte que si esa ley no funciona, tiene, entre otras cosas, ese fundamento que fue avalado por quienes hoy día dicen que no funciona. Es como es como el teatro del absurdo, francamente. Entonces, claro, uno dice las volteretas, sí, pero yo tengo la sensación de que apuestas nos juegan girando a cuenta de la mala memoria de las personas cuando dicen todas estas cosas. Hay cambio voltereta en el TPP-11, en los retiros, en el tema de la Araucanía, en lo que tú mires, digamos. Hay una vuelta atrás hacia una cosa socialdemócrata. No es malo cambiar de opinión, ¿no? Pero hay que sincerar las posturas. Yo pensaba esto otro, por esta razón cambié de opinión, hago el mea culpa respectivo y seguimos, ¿no? Es que ahí está el problema, Juan José. El tema es que hay cambios de opinión, pero que después no se sigue. Se sigue en una ambigüedad, porque te vuelvo a insistir,
Se dice, hay actos terroristas, ya, ok, hay actos terroristas, pero después se señala, la ley antiterrorista no funciona, claro. No se plantea que se vaya a modificar, de hecho, todas las iniciativas que presentó el expresidente Piñera como en relación a temas que tuvieran seguridad que ver, ciudadana. Sí, pues. Seguridad ciudadana, etcétera, fueron torpedeadas absolutamente por casi todos los miembros que están en el gobierno. Entonces, todas. Ahí tienes otro tema, una voltereta, otra vez respecto de eso también. Pero no es una voltereta, el problema, estimado Juan José. A ver, dale. Es que no una construcción, con decir, bueno, ya, está bien, me doy la vuelta, ya, el problema acá hay terrorismo, pero vamos a actuar de esta manera, porque yo reconozco que es terrorismo, sino que igual se escabulle en la situación de que hay que combatir el crimen organizado, como que si lo único que existiera es el crimen organizado. Y el terrorismo es claramente, y es muy fácil entenderlo, yo no sé, hay una discusión semántica absurda, porque en ciencia política claramente el terrorismo es cualquier acción violenta y de terror que tenga un objetivo político. Exacto. Cuando tú matas o quemas vivo a los Luxinger-Mackay, no es que estés buscando a los Luxinger-Mackay quemarlos vivos, sino que tú estás dando un mensaje político, que es que los colonos se vayan. Ahí es claramente, cuando tú va el presidente de la Araucanía y quemas un colegio y quemas una iglesia, tú estás con eso, estás quemando la iglesia y el colegio porque sí, o estás mandando un mensaje, es un mensaje político, estoy en contra de la venida del presidente a la Araucanía y que venga a ofrecer cosas o diálogos, etcétera. Yo estoy contra eso. El caso de los Luxinger es bien obvio, Pato, desde el punto de vista es obvio. De que lo que hay ahí es lo que tú dices, ¿no? ¿Verdad? Un mensaje político, pero además y simultáneamente el temor fundado de cualquier otro que le puede pasar lo mismo. Lo mismo, pero si eso es el terror, es váyanse. ¿Ah? Pero si eso es el tema del molino Brolmus, sí, que hay incluso, que eso lo mencionó el propio presidente y que a uno de las personas tuvieron que amputarle una pierna. Ahí tú estás mandando un mensaje, porque ese ataque, ¿qué justificación tenía? Aparte de generar terror, y terror no solamente a los dueños del molino, etcétera, sino terror a toda la gente que tenía terrenos en esa zona, en la Araucanía, y que por lo tanto se van a tener que ir, porque nosotros los vamos a atacar. O sea, es un mensaje político. Entonces, independientemente de la cosa judicial, que es muy difícil probar intenciones, pero yo creo que acá hay intenciones que son evidentes. Y el crimen organizado funciona en base a otra lógica. El crimen organizado funciona en base a ganancias económicas. Entonces, en cambio, el terrorismo funciona a través de conceptos ideológicos. Entonces, una cosa es poder sentar a una mesa de negociación a una persona que tiene un proyecto específico sobre el país, sobre el territorio, etcétera, y otra es atacar el crimen organizado en términos de ver hacia dónde se dirigen los recursos y cómo se manejan los recursos. Que hayan vínculos entre terrorismo y crimen organizado los ha existido siempre, pero y acá termino, Juan José, todos los procesos exitosos, todos de ataque en democracia hacia organizaciones terroristas, en democracia me refiero, han sido después que el Estado ha demostrado capacidad efectiva para impedir que la organización terrorista pueda cumplir los objetivos que se proponen. Me refiero a la ETA, IRA e incluso la FARC en Colombia. Hubo un ataque fulminante a todo el secretariado general de la FARC antes de lograr sentarlo en la mesa de negociaciones en La Habana. Oye, Pato, apareció don José ahí, que siempre nos tira para comerciales. Oye, no, pero déjame a lo mejor, como estamos a la vuelta, algo que también apareció en la que es propio de la política chilena, el adelantar las carreras presidenciales. Y apareció sí, pues 3 años, a 3 años de la elección, ya hay preguntas respecto de la evaluación positiva y que se homologa a intención de voto casi no siéndolo, ¿no? Pero no respecto de quién... En esta etapa no lo es. Claro, te lo digo. Claro, pero se pregunta por los mejores evaluados. A lo mejor te lo comento a la vuelta quiénes son los pingos que podrían ser protagónicos en esta carrera, pero además de eso,
Y veamos también los peores evaluados, que también es importante. Sí, obvio, la contracara. No, y este rebaraje, Pato, del centro político interesante con la muerte agónica, la agonía, ¿no? ¿Verdad? Pero presunta muerte y relevancia política de un partido que ha sido el más importante en la historia de Chile de los últimos 60 años lejos, que es la democracia cristiana. Vamos a eso y regresamos con... Ya, pues, vamos a pausa y regresamos con eso y algunas otras cuestiones al sentido común. Vale. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta hasta ahora de la tarde con Sentido Común. Pato, déjame cortito dar una información. Hay mucha gente que me ha estado pidiendo y yo ofrecí hacerlo, por ende me siento en deuda. El contacto a través del cual se puede llegar a estos aparatitos, que son los vapeadores. Yo no te he contado porque no te he visto. Yo dejé de fumar hace poquito más de un mes usando esto. Tú sabes la cantidad de cigarrillos que me fumaba y para mí ha resultado bastante mágico. ¿Funciona, estimado? ¿Funciona? Para mí ha funcionado perfectamente. Entonces, ¿sí? Claro, la gente se ha dado cuenta a través de este programa. Felicitaciones, en serio. Es difícil, así que... Muy difícil. Sí. Entonces, nada, y yo me ofrecí a facilitar esto para quienes tuvieran algún nivel de interés y quisieran hacer lo mismo, este proceso que ha sido, en mi caso, tan virtuoso, exitoso y tan afortunado. Y el tema es el siguiente, ustedes, los que quieran, contacto@trov.cl, T-R-O-V corta, o V, digamos, contacto@trov, T-R-O-V-corta.cl, que es un contacto a unas personas que pueden guiarlos en este camino. Así es que, nada, con eso zanjo el compromiso. Y déjame mencionar cortito, Pato, otra cosa muy breve. Estoy yo en un chat que tiene 150 participantes más o menos, que se llama Siempre TVN. Y que son muchos de los compañeros de las personas con las que yo compartí, respecto a las cuales tengo gran aprecio personal y profesional, y con las que me formé haciendo televisión pública durante 17 años. Y aquí están gran parte de los jefes que formaron a esa camada de periodistas de la cual yo formé parte. Está la Patti Politzer, está... déjame ver si está... Sí, pues hay Michael Miller, está, creo que está Don Gassi Jalil, qué sé yo. Y alguien menciona, oye, están todos, pero falta el mejor de todos. Y mencionan a Jaime Moreno Laval, que murió hace algunos años, no tantos, de una enfermedad neurodegenerativa muy grave, que tuvo efectos devastadores en la salud de Jaime y un proceso bien dramático antes de fallecer.
nada, yo me quiero sumar públicamente a ese saludo a Jaime. Creo que fue un periodista de mucha capacidad, gran talento, y reconoció en este chat. Fíjate que apenas se menciona que él está ausente, porque ya murió hace unos años, se mandan, no sé, 40, 50, 60 mensajes de por supuesto. Él fue el gran jefe que tuvimos como director de prensa en Televisión Nacional de Chile. Así que me quería, nada, sumar brevemente a ese saludo y recuerdo. Sí, me parece súper potente que una persona que incluso falleció y que siga de alguna manera vinculándolo en este WhatsApp a todas las personas que lo formó, que convivieron una experiencia laboral, digamos, en ese sentido. Me parece muy potente. Ya, un Pato, perdone por haberle metido cuchufleta. Oh. Oye, no, pero te quería llevar al tema, primero que lo dejamos esbozado, sí que estamos en deuda, o yo por lo menos lo he esbozado, que tiene que ver con la cadena y con esta pregunta que se hace respecto de los liderazgos presidenciales a 3 años. No se pregunta por liderazgos presidenciales, la pregunta es la figura política mejor evaluada. Correcto. O la evaluación política, la evaluación positiva de las figuras políticas. Y en primer lugar, bastante disparada por sobre el resto, aparece Evelyn Matei, con un 66%. No es primera vez que ella encabeza este ranking. Seguida relativamente de cerca con un 58%, Claudio Orrego, Rodolfo Carter, el alcalde, con un 58% también, Germán Codina, también alcalde, 55%, y Michelle Bachelet en el quinto o sexto lugar, ya nos sacamos la cuenta, con 54%. Son prácticamente todas figuras de derecha o centro derecha. Claudio Orrego es un ex demócrata cristiano, pero más bien de lo que se conoce como el ala interna o el alma interna de los guatones, más que los chascones, el ala más de centro derecha al interior de la democracia cristiana. Y los peor evaluados son Guillermo Sí, eso también importa. Claro, con un 16% de imagen positiva. Y el segundo peor evaluado, un amigo de Guillermo Tellier y correligionario, también militante del Partido Comunista, que es el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, que es el segundo peor evaluado con un 21% de imagen positiva. Eso ya te quiere decir algo, Pero ¿tú le ves alguna realidad, Pato, a Matei y a ese tipo de liderazgo desde las alcaldías nuevamente? Carter, el de Puente Alto, Codina creo que es el apellido de él. Germán Codina, Germán Codina. ¿Le ves alguna realidad y proyección a estos liderazgos a 3 años? A ver, hay que reiterar algo que una frase hecha, pero que en realidad que siempre son fotografías del momento las encuestas. Sí. Y estamos todavía en un plazo muy largo para ver efectivamente cuáles van a ser las personas. Si alguien te hubiera dicho probablemente hace 5 años atrás que Boris iba a ser el presidente de la República, yo creo que tú no lo habrías creído, ni nadie. Entonces, es muy difícil. Ahora, hagamos una evaluación a partir de los datos que tenemos. Efectivamente hay un descrédito fuerte de las instituciones y un descrédito de la credibilidad del Congreso, etcétera, de los políticos tradicionales, y eso se refleja en personajes, yo creo que primero que tienen un discurso coherente, que tienen accesibilidad a la gente, que parecen interpretar de manera adecuada a las personas, que dicen lo que piensan. No estamos en un periodo electoral todavía, por lo tanto es fácil decir lo que piensa. Es más difícil cuando ya entramos en un proceso electoral, porque hay que decir lo que piensa, pero además gustarle a los que no piensan como tú. Y el otro punto no menor es que el liderazgo, particularmente los liderazgos presidenciales, se construyen a partir de las circunstancias. Es decir, el liderazgo no es una característica de personalidad solamente, sino que es circunstancias y la coyuntura que se está viviendo en un determinado momento y, digamos, una persona que reúne los requisitos que le permiten llegar a ser competitivo electoralmente. Te lo planteo y aquí en forma bien breve, pero que a mí no me queda la menor duda que Boric, como lo dijo él en su momento, no estaba preparado para ser presidente. Sí, pues no estaba. Estoy haciendo ningún cuestionamiento crítico, él mismo lo había reconocido, pero estuvo en el momento justo, en el lugar justo. Exacto. Compitió con Jadwe, que es un político
como tú lo mencionabas ahí, que aparece muy mal evaluado. Bueno, en ese momento no estaba tan mal evaluado, pero de todas maneras compitió con Jadwe, y después en la segunda vuelta compite con Kast, que aparece también como en un extremo. Entonces, él quedó ubicado en una postura de centro, sin ser de centro, para nada. Pero sin embargo, si uno examina la coyuntura, lo ubicó en el centro, en un centro izquierda, a pesar de no ser de centro izquierda. Pero, y sumado a lo que había sido el estallido social, el acuerdo del 15 de noviembre, todo el proceso constituyente, era la persona que reunía los requisitos. Entonces, cuando se pregunta si estas personas que están siendo tan bien evaluadas van a ser los presidenciales del futuro, yo te diría que es muy difícil saberlo, porque falta un ingrediente que es clave, que es, bueno, ver cuáles van a ser los resultados del gobierno de Boric, qué va a pasar con el gobierno. Estamos viviendo un momento complejo, un momento específico. ¿Qué va a pasar con la constituyente? ¿Se va a avanzar o no se va a avanzar en eso? ¿Se van a disminuir las incertidumbres? ¿Qué pasa con las cosas inmediatas? Me refiero a la delincuencia, la violencia en la macrozona sur. Y a partir de eso, de esas coyunturas, circunstancias, van a surgir los liderazgos que aparezcan como más activo y con mayor capacidad de dar respuesta a esas demandas que los chilenos están planteando. Pato, mira, apareció don José, que es alarma de que estamos cerca del final. Tengo que saludar a los auspiciadores. Nos van a quedar, Pato, pendientes para mañana. ¿En serio? ¿Tan rápido? Nos van a quedar pendientes para mañana algunos de los temas de los que hablamos, este rebaraje político del centro político en Chile. Eso es muy importante. Es bien interesante lo que está pasando ahí, así que lo dejamos pendiente. Otra cuestión que me tiene un poquito alarmado es lo que está haciendo la ministra vocera de gobierno, la ministra Camila Vallejo, que está en gira, en visita, en algunos seminarios vinculados a la libertad de opinión, claro, a defender la democracia, dice ella, de las fake news o de esta suerte de la era de la posverdad en la que estábamos y qué sé yo, que a mí me parece particularmente peligroso como iniciativa en manos de un militante comunista. Ellos, particularmente por una sola razón, ellos propugnan un sistema totalitario, de tal suerte que el control de los medios, que es lo que creo yo está detrás de esto, es fundamental. Ese tema, en fin, y la constituyente y algunas otras cuestiones y todo lo que queda en la agenda para mañana, Pato. ¿Y qué es lo que va a pasar mañana? Mañana va a tener más claro la situación de los misiles en Polonia, digamos, así. Cuando se despeje la paja del trigo, caiga, decante el polvo, se conozca la información un poquito más fidedigna, sabremos para qué lado carga la cosa. Don Pato, un agrado, un abrazo, muchas gracias y nos reencontramos Igualmente, mañana. Pues. Ha sido siempre es un gusto, Juan José, en serio. Y saludos a José también, de mi parte. Mañana nos vemos, entonces. Ya, Pato. Chao, chao, José, chao a todos, que lo pasen regio.